Nada cambia, todo sigue igual. Solo 5 días han transcurrido del plebiscito en que la opción en contra logró capturar más del 55% de la votación. La derecha en su conjunto, la más ponderada, así como la más extrema, han relativizado el resultado mayoritario de la población y se autoarrogan la capacidad interpretativa de las razones del por qué la ciudadanía no apoyó la propuesta constitucional redactada por la extrema derecha. Su herramienta más eficaz, los medios de comunicación, justificaron el resultado esgrimiendo nimiedades, como que la gente no logró comprender o derechamente no leyó el texto. En definitiva, la prensa, funcional a los intereses del poder, sin mayores complicaciones sacaron de la prensa la noticia y retomaron la política de fustigación al actual gobierno. Con ello, se atrincheran en el Congreso para impedir cualquier avance en materia de derechos sociales, en especial en pensiones, salud y en política tributaria, pues cualquier reforma precisa recursos y sin una reforma tributaria que grave consistentemente al capital y en particular al capital financiero, cualquier avance será imposible. La impudicia es tal que cuando se trata de salvar o beneficiar a los poderosos, ahí no hay inconvenientes. No trepidaron en llevar adelante finalmente el perdonazo a las ISAPRES. Tampoco han mostrado pudor ante los obstáculos para avanzar en una legislación que permita romper con el secreto bancario y por esa vía detectar los negocios ilícitos vinculados al narcotráfico y a empresarios corruptos. Es la esencia de la derecha. Defiende un sistema que ya cumple más de 4 décadas y que, en tanto transcurre el tiempo, ahonda las diferencias sociales en nuestro país. Pero, ¿por qué la derecha logra imponer su estrategia de dominación? ¿Por qué, a pesar de haber sufrido una derrota este domingo, se muestra altanera y prepotente? Porque al frente tiene un gobierno muy débil, sin convicción, especialmente en lo doctrinario. El Frente Amplio, coalición que en la base política del gobierno transmitió profusamente en su corta pero intensa existencia ser portador de una nueva moral, una que resaltaba el valor del mandato que la ciudadanía entregaba al político, para que éste, recogiendo esa orden, cumpliera a cabalidad la promesa realizada. Se trataba de anteponer al actuar de un político un conjunto de principios y valores que le restituían a la política la virtud de ser la actividad más noble que pueda realizar el ser humano, ya que esa praxis vinculaba de manera indisoluble la ética a la política y en tanto lo hacía, se convertía en un muro a la corrupción, entendida esta en su más amplia expresión. A menos de 2 años, el gobierno cedió a la presión, no solo porque no cuenta con mayoría en el Congreso. Allende, hay que recordar, tampoco la tuvo y fue capaz de llevar adelante una epopeya como fue nacionalizar el cobre y controlar más del 60% de la banca. El gobierno, falto de convicción y con una inexperiencia desbordante, recurrió para gobernar a quienes cuestionó enérgicamente mientras fue oposición, incluido, quizás, el más beligerante de todos con la vieja forma de hacer política, el propio Gabriel Boric. Y hoy, de regreso en los cargos más relevantes, los rostros visibles de lo que ayer se condenaban, hoy dirigen el gobierno, esta vez con cada vez menos apoyo de la ciudadanía, que ha ido poco a poco cansándose de tanta promesa incumplida. Y al mismo tiempo ha ido aprendiendo. Quizás por ello, en estos últimos años ha rechazado de manera tan categórica los 2 textos constitucionales que se le han presentado. El pueblo, la ciudadanía, los y las trabajadoras, a pesar de ser desdeñados permanentemente por el poder económico y el poder político, aprenden y cada vez más se niegan a ser comparsas de aquellos que prometen todo, pero que al momento de asumir cargos se olvidan de sus mandantes y reproducen las mismas y viejas prácticas que ayer condenaban y que hoy les llenan de privilegio que las mayorías cada vez más repudian severamente. La esperanza es que el pueblo, a 4 años del estallido, no ha sido derrotado y saca lecciones de todos estos procesos. Hola amigos, ¿cómo están, amigas? Como todos los días viernes a las 16 horas en un nuevo
programa de debate social aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 del dial, y a través de nuestra señal online y por streaming en @canal.social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a la directora Ana Muga Sáez en la dirección, Javier Márquez, difusión y redes, y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, decíamos que estamos a 5 días de la realización del plebiscito y la derecha se muestra mucho más soberbia en nuestro país. Quizás hubiese que hacer un pequeño experimento respecto a qué hubiese ocurrido si la propuesta constitucional hubiese sido ganada por quienes llamaban a votar a favor. Si está soberbia con una derrota cerca del 55% del electorado, imaginémonos cuál sería el escenario que tendríamos hoy día. Afortunadamente, este pequeño triunfo es un triunfo que permite llenar de alicientes a la ciudadanía y particularmente a quienes no se contentan, a quienes no se conforman, con seguir recibiendo migajas de un modelo económico que cada vez más segrega, cada vez más reproduce la injusticia social y por lo tanto plantea que los desafíos levantados con tanta fuerza hace 4 años en el estallido social están absolutamente vigentes y que es menester, especialmente de aquellos que durante muchos años han levantado las banderas de restitución de derechos sociales, sigan adelante. Este triunfo del día domingo es un aliciente justamente para eso, para seguir adelante, para seguir con más fuerza, seguir comprendiendo que los problemas, los obstáculos que hay que enfrentar siempre pueden ser sobrepasados si se cuenta con la convicción y con la unidad de los trabajadores. Y un ejemplo de eso es el que tenemos al otro lado de la cordillera. ¿Cuánto tiempo lleva ya de gobierno Javier Milei? Y a pesar de haber aplicado una política de shock que intenta brutalmente conculcar derechos fundamentales al pueblo argentino, más de 360 artículos y normativas que vienen a derogar leyes, que vienen a privatizar empresas públicas de manera absolutamente espuria, como ocurrió en el periodo de la dictadura en nuestro país, eliminando muchos subsidios para los sectores más desposeídos del país, incluso con el peligro de que Aerolínea Argentina se vea perjudicada, la línea aérea del país vecino. Bueno, y esto ha tenido una respuesta espontánea, algo así como el estallido social del 18 de octubre de nuestro país. El pueblo salió a las calles en todo el país. Y hoy se discute en las organizaciones ya de carácter nacional, como la CGT, la Central General de Trabajadores, la posibilidad de evaluar la convocatoria de una paralización nacional, lo que sería evidentemente un conflicto de proporción en un país que recién un gobierno que lleva menos de un mes enfrentaría a los trabajadores argentinos, que ya todos saben, a diferencia de muchos países, el sindicalismo argentino aún mantiene una fortaleza relevante, importante, que esperamos desde acá de Chile, los trabajadores, las trabajadoras argentinas sepan defender sus derechos y no sean víctimas de una política sostenida, sistemática, de un sujeto que llegó prometiendo todo, pero que en el fondo no es más que un representante del gran capital financiero, particularmente, que pretende privatizar y mercantilizar los derechos sociales, como ya desgraciadamente los venimos viviendo por casi 4 décadas en nuestro país. Asimismo, un tema que parece relevante comentar antes de pasar al corte, porque tenemos 2 grandes invitados a discutir un ratito más, es lo que ocurrió con la aprobación del ICSA y el salvataje de las ISAPRES. Aprovechando el proyecto de ley de reajuste del sector público que el gobierno presentó, se introdujo una modificación que permitía adelantar, y esto es gravísimo para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, que permite adelantar excepcionalmente la aplicación del índice de costos de salud ICSA, que es algo parecido a una suerte como el IPC de la salud, que permite subir los precios a las ISAPRES. Este índice, que en años anteriores se aplicaba en el mes de julio, se comenzará a implementar en el mes de abril por las ISAPRES, subiendo los planes a todos los usuarios. En definitiva, se transfiere el costo a los usuarios. O sea, ¿quién pagará la crisis? ¿Quién pagará la estafa de las ISAPRES a los usuarios? Serán finalmente los propios usuarios. Esto es lo que francamente indigna y que
debe llevar no solamente a meditar, sino que la reflexión debe ser mucho más profunda. Necesitamos dotarnos de mayor capacidad analítica, pero al mismo tiempo también de mayor capacidad y convicción para salir cuando sea necesario a defender con mucha fuerza los derechos de los trabajadores y particularmente los derechos de la ciudadanía. De igual forma, la propuesta que el gobierno hizo a partir del día lunes, sabiendo ya el resultado del triunfo en contra, bueno, presentó una propuesta que en el fondo es una propuesta que avanza desgraciadamente más bien hacia la derecha que más bien hacia el mundo del trabajo, intentando entregar 2 puntos directamente a capitalización individual que sabemos a ciencia cierta que no va a mejorar las pensiones de los trabajadores, sino que lo que va a producir es una mayor transferencia de los salarios actuales de los trabajadores al mercado de capitales. Es decir, seguimos con la lógica impuesta hace 42 años, donde los salarios de los trabajadores, una fracción no menor, superior al 10%, se transfiere mes a mes, año a año, para financiar la inversión y la expansión del capital de los grandes grupos económicos, particularmente vinculados al sistema financiero. Eso nos parece absolutamente inaceptable. Pero además la derecha de manera soberbia ha señalado una postura intransigente. Nada, absolutamente nada se va a permitir en la propuesta que el gobierno ha efectuado, muy por el contrario. Persisten en que este 6%, este supuesto 6% de mayor incremento, de mayor contribución, vaya directamente al mercado de capitales, cuestión que no va a resolver las pensiones miserables que hoy día recibe la gran mayoría de los trabajadores chilenos. Queremos terminar esta primera parte sin dejar de mencionar que esta semana se cumplieron 116 años de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. ¿Por qué queremos rememorar esta fecha? Porque no es una fecha cualquiera. Nuestro programa de debate social está vinculado directamente al mundo del trabajo y en consecuencia nos parece absolutamente necesario rememorar, porque pocos medios en este país recuerdan lo que fue la famosa Santa María de Iquique, la matanza de Santa María de Iquique. Y para la ocasión queremos recomendar un libro importante de Carlos Trombre, el libro Santa María de Iquique, que es una novela que se puede conocer la forma en que vivían los y las trabajadoras en las salitreras, cómo se fue gestando la decisión de los trabajadores y sus familias de marchar a Iquique para exigir el cumplimiento de derechos básicos, así como los intereses económicos y políticos que terminaron, desgraciadamente, la masacre. Así que vamos al corte musical con un fragmento. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage de @canal.social. Hoy estamos con dos grandes amigos, dos grandes invitados, con Francisca Quiroga, ella es cientista política de la Universidad de Chile, también es una comunicadora de vasta experiencia, siendo hoy directora del programa del matinal de la Voz de los que Sobran, que se transmite todos los días por diferentes redes sociales. También está con nosotros Darío Quiroga, sociólogo, analista político y comunicador, impulsor de la Cosa Nostra y del actual noticiero digital 32 Minutos. Les preguntábamos al inicio si algo tenían que ver, bueno, Francisco Quiroga y Darío Quiroga, no tienen nada. No, digamos hay que decirle la verdad a la gente. Vamos a contar la historia. Estamos generando un holding de la familia, de las y los Quiroga. Quiroga asociado. Pero no queríamos que se supiera mucho, pero no te podemos mentir, Lucho. Bueno, muy coincidencia que nos encontramos hoy día en medio del mundo de las ciencias sociales, pero bien. Bueno, para nosotros bienvenida. Es un placer, en realidad un honor tener a dos grandes comunicadores, dos analistas comunicacionales, políticos importantes. Estamos en un momento importante en nuestro país, cumplimos ya una semana desde el triunfo en contra en el plebiscito constitucional que buscaba validar esta propuesta constitucional de la extrema derecha. Es notorio, sin embargo, que a una semana o menos de 5 días, el silencio respecto a este resultado favorable para quienes votaron en contra se haya instalado de manera tan brutal. Lo que plantea de alguna manera que no hay comparación, por ejemplo, con lo que sucedió en el plebiscito del 4 de septiembre, que un año antes prácticamente comenzó la campaña contra ese texto constitucional
y casi un mes y medio después de ese siguieron con una campaña brutal en contra de los propios convencionales. Bueno, comencemos con una pequeña reflexión personal, si les parece, el momento político que estamos viviendo en Chile con la derrota de la favor, veámoslo al revés. No sé si quieres partir tú, Francisca, y después seguimos con Darío. No, muy breve. Yo creo que efectivamente es la derrota de la favor, pero es una derrota de la clase política, es una derrota de las élites políticas en Chile. Yo creo que no hay ganadores, es un freno a la ultraderecha, pero creo que no hemos hecho el análisis fuera de la caja, ¿no? Hoy día están las lógicas de la prensa empresarial, el Mercurio, la Segunda, mostrando a Bachelet, a Pancho Vidal me cae estupendo, creo que es muy locuaz, elocuente, pero no creo que esta campaña se la haya jugado por un rostro. La campaña en contra fue mala también, o sea, la degradación del debate público para mí fue de alto nivel. Si antes existió una campaña sistemática en contra de la convención, y sabemos un año, mentiras, fake news, profesionalización de la mentira, muy efectiva por parte de la derecha, con muchos recursos, y ellos hicieron esta estrategia de la despolitización contra la política, que la convención fueran políticos tradicionales, quisieron eliminar y lo hicieron con varios y varias. Es una generación completa de gente que no salía de los partidos políticos y que fueron a atacarlos, pero el ataque es personal, culpas personales sin discusión política, pero aquí todos los que han liderado el proceso, los partidos políticos, a diferencia de los movimientos sociales, son los que tienen vocación de acceso al poder, ciencia política 1, y son los que tienen que tener un proyecto político y luchan por las elecciones. Esa clase política es la que ha fracasado. Y aquí se están olvidando de que se rechazó la constitución de Pinochet, porque parece que nos olvidamos del primer plebiscito, porque hubo un plebiscito que dijo no a la constitución de Pinochet. Después vino lo que sabemos después del 4 de septiembre, que fue brutal, fue una derrota fuerte, dura, hay que sanar las heridas, pero obviamente no hemos hecho el análisis de qué pasó. Todavía seguimos diciendo que el texto es malo, que las personas eran malas. Ese es el relato que para mí es el fracaso de la misma izquierda y de este gobierno particularmente, que asumieron este discurso a la derecha. El discurso, el encuadre que se hace respecto a por qué se perdió. No tuvimos tiempo de analizar, no tuvimos tiempo de atacar el tema de la falta de información, la degradación del debate público, porque la gente no tenía idea por qué estaba votando. Y si tú haces un análisis serio, un porcentaje importante votó porque le iban a quitar la casa, o iban a llegar los mapuches y le iban a quitar el terreno. O sea, eso fue verdad y fue pensado, planificado. Bienvenida a la derecha, hizo bien su trabajo, pero sin normas mínimas de la democracia. Y la democracia quedó peor. Y nos enfrentamos después a un nuevo proceso liderado, recordemos, la señora Rincón, la centroizquierda, que es la centroderecha, que es la derecha, los amarillos, los demócratas, se hicieron visibles en este segundo proceso de nuevo. Ellos eran los del rechazo, ellos avalaron el pinochetismo y las mentiras, y después dijeron, ahora estamos a favor, hicieron campaña, son los grandes derrotados, para mí ellos son los derrotados, no han ganado ninguna elección, solo se suben al carro de cualquier fracaso de la política, y siempre el ataque es a la izquierda, si al final siempre ellos se movilizan en función de eliminar a nuevos personajes o líderes antineoliberales, porque ellos defienden al empresariado y su privilegio. Bueno, ¿qué opinas? Así parto. Muy grande, sí. Oye, interesante eso último que dice Francisca, está buena la cuña, porque en realidad es cierto, o sea, todo este mundo, los Jiménez Rincón, que son justamente así como esta élite política que estuvo fuertemente impugnada hace 4 años atrás, y de repente ha sido tan mala la calidad política que piensan que se trata como de posiciones políticas, entonces se mueven un poquito al lado, se salen del partido de origen, en este caso la ADC, pero sucede en más sectores, y tratan de justamente jugar en el fondo como con la degradación de la política, una cosa que realmente no es un insulto a la inteligencia, pero funciona igual, porque si algo no está muy presente en el debate político público masivo, es la inteligencia. Entonces, claro, la sacan tratan de sacarla permanentemente barata, digamos, de comprar acciones, así como ir mirando cuáles acciones rentan. Sí, yo creo que lo que señala Francisca lo concuerdo, creo que aquí la gran derrota es la política, yo creo que es una discusión, mira, y eso hace, fíjate, que sea medio, uno no debería decir esto porque es como echar a perder el programa, pero es medio fome la conversación que podemos dar hoy día acá, porque en realidad hay tiempos de muy baja intensidad en términos de la calidad de la política. Y yo creo que eso, lo conversábamos antes de entrar al aire, es complejo, o sea, es decir, cuesta todavía sacudirse, incluso yo creo que todavía hay una gran fatiga
de los sectores sociales, de los sectores políticos, porque han visto cómo los encuadres justamente de la extrema derecha, que juega con la idea de la antipolítica, está en un proceso de avance. O sea, el fenómeno de Milei en Argentina, por ejemplo, que uno lo puede mirar, claro, no es el avance de la ultraderecha en el sentido de que, la gente se volvió de derecha, porque en realidad tiene una... No, es el avance de la ultraderecha de la mano de un discurso que desprecia la política. Déjame terminar con esta idea, me fui para Argentina, pero en realidad sigo hablando acá en Chile. Toda esta idea es muy inteligente, son unos genios, de empezar a llamarle casta. Ya con eso llegó Milei a la presidencia y aquí los tontitos van a seguir, porque además, por último, Milei hay que reconocerle un cierto mérito, digamos, de originalidad. ¿Ah? Acá lo que van a hacer es seguir, cualquier político de derecha que se precie tiene que decir por lo menos 2 o 3 veces a la semana casta, y eso va a ir aumentando. Entonces, toda esta idea de la casta, de suponer que la casta es la política, ese discurso les conviene, porque entonces en realidad nos olvidemos cuál es la verdadera casta. La casta es el gran poder del dinero, el gran poder empresarial, que a su vez contrata a políticos rascas como Jimena Rincón, que no son parte de la casta. Que son como capataces, ¿no? Son capataces. Son como el síndrome del capataz. Pero totalmente, así, pero son solamente empleados bien pagados, no más que eso. Pero bueno, nos hacen creer, y desgraciadamente hay todo un proceso de degradación de la política más amplio, y entonces hoy en día estamos, después de este proceso, aliviados por el triunfo en contra, sin ninguna duda, y eventualmente, digo yo, creo que hay una mínima oportunidad para el gobierno de agarrar un poquito de vigor, va a ser muy lento, o sea, muy, muy corto, pero bueno, hay que ver cómo logra rearticular, pero más allá de eso, estamos metidos en el barro, porque en definitiva no estamos en nada y porque la derecha sigue gozando de buena salud para definir el encuadre comunicacional, para tener el sartén por el mango, para impedir que fallos de la Corte Suprema cuando no les convienen se lleven a cabo, como el caso de la ISAPRE, etcétera, etcétera. Claro, la verdad es que efectivamente uno podría tener un juicio muy, muy crítico y al mismo tiempo muy deprimente, porque el escenario se ve bastante complejo. Y creo que una característica de la... Claro, hay que eliminar del vocabulario quizás la palabra casta, yo lo usaba, todo amigo se la palabra es que lo ocupamos casta. también desde la crítica de la Claro, izquierda, recordemos sí, que lo tenía justamente. Podemos también en su minuto, ¿no? Sí, Claro, y además Que era para contra los que habían detentado el poder por mucho tiempo, Claro, y la el senti- casta Y política. el sentido riguroso tenía que ver con no asignarle la condición de clase a la política o los políticos profesionales, porque en realidad ahí hay una discusión histórica respecto a si son clases o no son clases. Pero en fin, lo que debiéramos nosotros concentrarnos hoy día es que a propósito de este triunfo, comillas, del en contra, se produjo a lo menos una suerte de aliciente para aquellos que todavía siguen, yo diría, no contentándose con capitular, así que podemos usar la palabra ideal, no capitularle al modelo, no capitularle al sistema, y por supuesto que la clase política de este país está totalmente desacreditada, la izquierda en particular. Pero hay un tema central, el rol que juegan los medios de comunicación hoy día. Y creo que ellos instalan una realidad, construyen una realidad y desgraciadamente generan ciertas actitudes, conductas, determinan conductas, y eso es lo grave. Ustedes como directores de medios alternativos que conocen las dificultades para su existencia y permanencia en el tiempo, el problema económico de los medios alternativos, que es el gran problema. ¿Cuál es el análisis que hacen respecto de la concentración de los medios y su relación con los resultados electorales? Porque a propósito de la Argentina y el uso, yo diría, exagerado de los medios de comunicación y de las plataformas virtuales, muchas veces determinan ciertos resultados. ¿Qué opinión te merece eso, Francisca? Esta es la pregunta que nos hacemos todos los que estamos en medios independientes, ¿no? Cuando yo me reúno con directores de medios independientes, todo el tema cómo sobrevivir, ¿no? Porque estamos en la sobrevivencia, en un ecosistema que es desfavorable. Llega un gobierno, sabemos que los gobiernos de la concertación mantuvieron como política no hacer nada con respecto a los medios de comunicación. O sea, la propiedad de los medios de comunicación en Chile se ha concentrado más. El Estado, el avisaje estatal es para todos los grupos económicos. O sea, este es un diagnóstico que está en todas las escuelas de periodismo, en todos los informes sobre la calidad de la democracia. Chile no pasa el test mínimo de la democracia liberal. Aquí estoy hablando de la democracia liberal de quién tiene la propiedad de los medios, pluralismo, propiedad de los medios, y que no existe integración vertical ni vínculo entre los negocios y los medios. Eso en Chile no se cumple. Entonces, el diagnóstico está claro. La pregunta es, ¿existe voluntad política para cambiar eso?
Y nos hemos dado cuenta que Concertación mantuvo eso, la política Tironi, recordemos, de que era mejor no meterse en los medios y prefirieron ir a juntarse al Mercurio, estar en Paz Ciudadana. Esa es la política como noventera, ¿no? Del 2000. Mira, hagámonos los amigos, ¿no? Si me dan un poquito, que me den unas migajas. Lo que pasa es que te contentas con migajas, pues, porque cuando tienen todo el poder en una elección donde ven de que van a tocar las AFP, van a tocar el negocio de la ISAPRE, van a movilizar todo su poder. Es un poder instalado. Y a mí lo que me molesta es este discurso concertacionista, que creo que nos habíamos olvidado de esa forma de ver la política, donde la discusión era cómo tú confrontabas los problemas de fondo respecto a la concentración de la propiedad de los medios y de generar un debate público sobre los derechos sociales y los negocios asociados. Si nadie está en contra del mercado, que existe el mercado, que tenga sus reglas, que ganen plata los empresarios. Pero otra cosa es la usura, otra cosa es el robo, otra cosa es la impunidad. Y en Chile vivimos en base a una impunidad. Y esa rabia existe y la gente lo sabe. Y fíjate que hay conciencia de clase con que uno dice, claro, no está la formación, pero cuando tú vas y la gente tiene rabia contra esos políticos. ¿Y qué hace muy bien la derecha? Pone a la fundación en igualdad de condiciones, una fundación, un caso, lo pone en igualdad de condiciones, ¿y cómo responden la gente de la izquierda? Pseudoizquierda, como le queramos llamar, uy, disculpen, vamos a condenar. Condenamos. Entonces, además de los medios, hay un problema de liderazgo. Y aquí yo hago una crítica de la falta de comprensión de análisis político. Es difícil hacer política, yo sé que es difícil ser gobernante, con una derecha muy envalentonada, pero que siempre ha tenido ese poder, siempre lo han tenido. El problema es que ellos, cuando no les molesta, son capaces de sentarse a conversar, van a ceder en algunas cuestiones, que es lo que hemos vivido en los últimos años en Chile. Sí, estamos de acuerdo. Además hay una actitud demasiado pusilánime de esta izquierda, comillas, respecto del poder dominante. Entonces, lo que ocurre es que la derecha ataca. Y ataca con todo, ataca la yugular. Claro. La derecha Darío, te ataca a matar. Sí, y eso hay que entenderlo comunicacionalmente. Totalmente de acuerdo. Darío, tú en un programa... Mucho antes señalaste con mucha convicción de que no tenías duda que ganaba el encuentro. Oye, le fue muy bien en la encuesta, yo les voy a felicitar porque creo que hay que destacar. Muchas gracias. Yo soy muy crítica de las encuestas en general, las encuentro todas bien chantas, pero las de ustedes ya tienen una tendencia de que y fuiste muy enfático, ¿no? Sí, y te la jugaste. Eso es lo que te quiero preguntar, ¿por qué esa claro, porque siempre uno tiene cuidado, porque si no te iba bien, bueno, tenías que pagar un costo muy alto. ¿Cuál fue qué te dio tanta seguridad para asegurar con tanta fuerza? O sea, bueno, uno que la encuesta de la Cosa Nostra, ya vamos, creo que en la 13ª, 14ª medición, de hecho la primera la hicimos para el plebiscito de entrada. Sí, esa fue el 25 de octubre. Justamente, del 2020. Claro. Y que el resultado que nos dio fue... y además con pandemia, o sea, era muy difícil pronosticar. 79-21 nos dio, entonces fue como así, porque me acuerdo que cuando salieron los resultados, como una semana antes, entonces estábamos con Mayol, entonces yo le digo, no, too much, demasiado. 79-21 fue la encuesta. O sea, le dimos así el clavo, digamos. Y una semana antes Mayol lo estuvimos conversando. Y lo dijo acá. Sí. Bueno, y la cosa es que de ahí en general las encuestas han estado bastante bien. Entonces, pero ¿por qué yo estaba particularmente tranquilo en esta? Porque alcanzamos a hacer 2 mediciones. Habíamos hecho una en octubre y después, perdón la expresión, pero nos calentamos y hicimos otra en noviembre. Y los 2 fueron muy parejas, muy estables. Entonces, cuando uno confía en el instrumento que tiene, en las preguntas que hace, en el trabajo de campo que se realiza, es una entrevista face to con panel. Sí, es panel de esa sencilla, pero la persona que tiene una empresa que hace el trabajo de campo, que tiene por lo tanto esto, lo hace, tiene una muy buena selección y siempre nos ha dado resultados. Entonces, como además era muy estable la que hicimos en octubre y noviembre, y por lo tanto la angustia la última semana, con la prensa volcada de una manera... Indultado, Luis Castillo, recordemos. Pocas veces vista. No, pero impresionante. Es como que, como que se perdió el pudor. Sí. De repente, uno que está en medio, como yo decía, ¿en serio? Sí. Ya, Luis Castillo, tema nacional, formalizaciones, en vivo. Todo en vivo, todo. Lo de Andrade Frontera, que más allá de la crítica política uno puede hacer, yo algo sé de derecho porque uno es informado y dice, pero aquí no están los elementos para una prisión preventiva. La ministra interior huevonando a una concejala, noticias que era demócrata. Entonces, lo que yo digo es que en esos momentos, fíjate, y eso, una cierta tranquilidad porque tú decís, no, porque además,
¿dónde se podía mover esto? En sectores menos politizados, menos informados. Voto Y obligatorio. por lo tanto, me parecía que estaban gastando tinta y saliva además porque no se iba a mover esto para abajo. Ahora, uno podría haber pensado que quizás, obviamente en la medida que vas pasando el tiempo, porque además el en contra tenía un pie forzado. La campaña del en contra exitosa era no hacer campaña. Eso exactamente es lo que pienso. Sí, claro. Entonces, y algo de eso hubo. De hecho, por eso probablemente hubo un puro momento destacado de la campaña del en contra, que fue Michelle Bachelet haciendo este llamado, volviendo casi una imagen muy del 2006, de su primera presidencial, como las mujeres con la banda cruzada, que yo creo que ya en su minuto, y con el paso de los años igual, sigue siendo una imagen que es capaz de traspasar bastante las fronteras propiamente Generacional políticas. incluso. Claro, porque en el fondo es una cosa, Sí. hay una cosa más esencial, es como se enojarán las feministas, porque en el fondo no es una imagen feminista, es una imagen más mujerista, pero que igual logra una conexión que es bien interesante. Sí, yo creo tengo que una eso lectura tiene. también, sí. Sí. Porque es la imagen también de la estudiante del Liceo 1. Sí, Y creo que también ahí hay una variable que no es intergeneracional, porque no es la estética feminista activista sí, de Es la la mujer, mujer sí, con sí, sí. con el aborto, Con el pañuelo con el verde. pañuelo verde, Sí. que yo desde el mundo feminista también creo que hay que hacer una reflexión sobre hay estéticas. que hacer una reflexión. Yo lo hago, yo me Sí. considero el mundo feminista y yo creo, yo no tengo que ser feminista y andar con el pañuelo, a veces es como una caricatura que hacen, porque la lucha cultural que hace la derecha lo hace en base a las caricaturas. Sí. Y tenemos que hacernos cargo de esa discusión, pero no estamos pensando. Mm. A mí me gusta mucho cuando tú dices lo de la encuesta, porque efectivamente, y yo vi varias encuestas más, que no la chontaron mucho, pero siempre la encuesta estaba arriba porque Sí, sí. no hacer campaña ya era el voto antipolítica, y que este es un proceso que no le importaba a A nadie. Porque fue un proceso inventado en el Parlamento, los que estábamos movilizados y sabíamos, un grupo muy chico, de qué se trataba, sabíamos que esto no tenía ningún asidero para el momento político que necesitamos. Y por otro lado, la derecha, la ultraderecha, que es misional, ahí yo también quiero que con Antonio Kast algo tiene, es tan gremialista en su lógica. Eso estaba pensando, porque necesitaba instalar a su Beatriz Hevia, que era su asesora histórica en el Congreso, y a Luis Silva, lo eclesiástico. Y ahí yo dije, claro, este personaje no va a ser nunca Milei. No puede. No puede ser Milei. Hay un ADN, porque leemos poco a la derecha, hay un ADN católico formado por Jaime Guzmán, porque él sentía que estaba profundizando efectivamente esa constitución y ese Totalmente de acuerdo, mandato. sí. Y ahí yo creo que él trató de instalar esto, pero volvió al nicho, ¿no? A su lógica del nicho y su élite, que él es, ¿no? De la católica, abogado. Entonces creo que es interesante observar que la gente no votó, no sabía ni que era republicano o no republicano, la gente no tenía ni idea. Yo creo que los patriotas, aquí yo hago una lectura, en poblaciones, Pancho Malo tenía más gente que estaba más clara en el en contra del sector popular que gente vinculada a Kast y su grupo. Totalmente. Y hay que leerlo así. Sí. Y por otro lado, creo que el en contra, ahora, la pregunta que nos hacíamos era, ¿podía ser posible, tú lo viste en algún momento, Darío? Aquí me atrevo a preguntar, porque una pregunta, si había más tiempo que la favor estrechara más los resultados. Yo creo que he visto los resultados, no. No, perfecto. Pero era un poco el temor, ese era un temor Ese era un temor que estaba, ¿no? que eventualmente se empezó con las mentiras, la instalación y el ataque. La última semana, sí. La última semana. Sí. Pero no había tiempo suficiente, tenían que hacer también una movilización mucho mayor. Sí. Porque los miedos de las personas, el juego de los miedos se vivió en el 4 de septiembre. Por supuesto. Lo que pasa es que dar vuelta es una cosa, pero meterle energía, algo que está desenergizado, es muy que difícil. nunca tuvo nada. No prendía. Mira, yo quiero plantearle lo siguiente. Francisco Vidal se hizo viral un par de semanas antes del plebiscito por su llamado a votar en contra. No sé si se recuerdan ustedes. Sí. Y esta semana lo nombran presidente de TVN. No puedo dejar de preguntarle o hacerle esta pregunta. ¿Del directorio? Sí, del directorio. ¿Qué piensan de este nombramiento, Darío? ¿Qué te pasa a ti? Mira, yo lo encontré muy bueno y lo voy a poner en contexto. Lo hago desde la perspectiva lo hago desde mi perspectiva de análisis. De hecho, hace un par de días atrás que fui al programa de la droga. Sin filtro. Eso. ¿Fuiste? Voy de repente. Ya no me caíste tan bien, primo. Sorry, pero creo que es terrible. Te vi de casualidad, lo vi. Mira, no. Después tenés mi comentario. No quiero tirarme tantas flores, pero salí con varias chalas de ahí. ¿Saliste bien? Sí. Yo siempre salgo con chalas. Voy siempre tengo un closet lleno. ¿Y qué pasó en ese lugar? Claro, porque a ver,
lo comento porque ahí se dio mucho la discusión de TVN, porque además en el fondo ellos hacen su encuadre, que es básicamente, oye, las pérdidas de TVN, las pérdidas de TVN, Claro. las pérdidas de TVN. Encuadre, que se lo ha comprado el mundo de la concertación en su minuto, y después de todo el mundo, incluso de la centroizquierda hasta la izquierda, que está en el gobierno, se lo compran porque se desesperan. Por eso iba yo a hacer algunos puntos al respecto. Y entonces, yendo a lo de Francisco Vidal, esto lo estoy analizando muy desde afuera, no tiene que ver, yo no tengo velas en ese entierro, no trabajo en el gobierno, no tengo militancia, todo, soy un tipo de izquierda, y miro. Y lo que yo miro es que creo que fue una de las cosas, o sea, de esta semana, es probablemente el momento en que el gobierno hizo una jugada. No es audaz poner a Pancho Vidal si uno lo mira en el encuadre histórico, pero es audaz poner a Pancho Vidal 2 días después del plebiscito, donde, tal como tú comentabas, fue uno de los rostros que terminó un poco casi moviéndose mucho en redes, y con el estilo que tiene Pancho Vidal, que no es que sea muy radical, pero él en sus formas es pesado, es categórico, es irónico, y por lo tanto también saca de quicio cuando él quiere a la derecha. Y hasta en su puesta en escena, cuando lo presenta la ministra Camila Vallejo, los saca a pasear en algo que en realidad incluso es casi era medio impropio. Los sacó a pasear. Sí. Entonces, si tú Sí, me preguntáis, yo no soy santo, no es santo de devoción, digamos, Francisco Vidal, pero quiero desde afuera valorar la jugada cuando en realidad le mete un poco de energía a un gobierno que está muy desenergizado. Vuelvo al concepto. El gobierno está muy acorralado, y además, una cosa que es peor, me salgo del tema, termino con esto, Lucho, es que además yo ya en los últimos meses creo que el gobierno se ha ido instalando en una cierta extraña comodidad, que es ¿cuál? Bajó las encuestas, tiene siempre mayor desaprobación que aprobación por harto, etcétera, pero llegó un minuto en que se estacionó en niveles de aprobación entre el 25 y el 30%, y no bajó más, y da la sensación que no va a bajar más. ¿Qué más ya podría hacer Sí, la derecha? claro. Tiene todo. Y eso, fíjate, cuando ellos miran seguramente dicen, oye, bueno, Piñera llegó al 6%, Bachelet 2 llegó en algunos minutos al 15%, entonces, ¿sabéis qué más? Me quedo con este 30 y me quedo en un lugar incluso medianamente cómodo. Eso es peligroso porque entonces soltáis todo, dejáis la agenda, no sé qué. Entonces, creo que en ese sentido algunos gestos, yo no espero nada muy radical de Francisco Vidal, pero bueno, si llega en este minuto y con el discurso que ha instalado estos días, uno esperaría entonces que mueva la dispero, y que efectivamente ojalá en los próximos meses y de aquí a que termine el gobierno, TVN sea algo distinto a un canal cada vez más penca, que trata de hacer lo mismo que los otros canales sin hacer ninguna diferencial, porque por último, si te vaya a gastar las lucas, si Bueno. vaya a gastar, si efectivamente si va a generar pérdidas, como le gusta llamar, bueno, que sea una inversión en una televisión de mejor calidad. Bueno, eso dijo en respuesta al Mercurio cuando Sí. lo interpelan. No sé qué te pareció a ti. Yo tengo una Francisco. lectura complementaria crítica, porque creo que Francisco Vidal, más allá de sus habilidades personales, va a mover la discusión para las cuñas en el espacio público, pero yo no creo que sea una jugada. Qué bueno verlo desde ahí. Yo creo que piensa bastante poco el gobierno, y están leyendo mucho más la tesis de la segunda del Mercurio, donde les dicen ahora la concertación, la izquierda moderada, la teoría de los centros. A mí me gusta leer las columnas de Brunner, por ejemplo, leer las columnas de estos personajes donde te están diciendo, se dan cuenta que cuando la izquierda no está, porque eliminan los discursos de izquierda, y ser izquierda en Chile es ser antineoliberal y querer un modelo de régimen de bienestar social. Esa es la izquierda radical en Chile. Claro, está todo tan ellos, corrido que termináis siendo, con discurso socialdemócrata, eres una izquierda. Una izquierda antineoliberal en Chile es radicalizado y no tiene nada que ver. Entonces creo que a mí me preocupa eso, como más allá. Entiendo el análisis que tú haces desde la sociosemiótica, el personaje va a mover las cosas, es más locuaz, es más hábil que el grupo de personas vinculadas al gobierno, que eso es así y es lamentable. Y por otro lado, pero creo que no está pensado en esa lógica. Creo que está mucho más en la lógica, y me gustaría que no fuera así, en la lógica de que ellos se insertan en la tesis empresarial que la derecha le conviene, porque le gusta esa concertación controlable. Pero ese razonamiento tuyo supone o presupone que alguien está definiendo esa política, y no es precisamente el Frente Amplio. No, esto tiene que ver con el poder del Partido Socialista y de ciertos grupos que están diciendo, vende que cuando la centroizquierda está unida, y hablan de una centroizquierda irreal que no tiene votos. Sí. Lo que pasa es que a mí me gusta hablar con votos. O sea, el discurso antipolítica no está capitalizado porque llegó alguien, Bachelet, una escena, es lo más elaborado, creo que está bien, todavía es una persona que mueve. Lagos no mueve.
La gente no fue, no porque Lagos, la élite de los 50 empresarios, 100 empresarios que estaban a favor, dijeron que bueno, Lagos está ahí como siempre, qué bueno, juntémonos. Pero Lagos no mueve. O sea, Sí. Frey fue ridículo, ¿no? Frey, ¿a quién le importa Frey? Eduardo Frey. Exacto. No sé, una ouija, hubiéramos hecho una ouija para ver qué pasaba con Patricio Sí. Elwin. Yo pensé en algún momento, ¿saldrá alguien diciendo que habló con Patricio Elwin? Porque son tan ridículos los amarillos, los demócratas, que ya me los imaginaba en esa Sí, lógica. perfectamente. Estoy tratando de ser bien irónica y dura, pero a mí me pasa que creo que me preocupa la tesis que se puede instalar de la política de la centroizquierda ganó, porque es falso. Me preocupa la tesis de que ven que Pancho Vidal es mejor vocero que los otros, porque los otros, la tía Pikachu, los Stingos, y todo ese juego que hicieron tan perverso No, por con supuesto tiene eso, claro, personajes descalificar que mucho estaban los... fuera de esa élite, de esos partidos y que no representaban el discurso de concertación. Los Baza, los Atria, los perdedores. Pues no, ellos no están jugando aquí. Los Claro, es que eliminaron. lo Hay que un pasa es juego que- ahí que creo que hay que sí. leerlo bien. Mira, sí, muy, muy breve. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo, pero la pregunta es, ¿manda lo que nosotros, con un análisis un poco más completo, más, qué sé yo, que nos escuchen y todo, uno puede hacer esa distinción? ¿O manda sencillamente el efecto? El efecto que está mediatizado por toda la campaña, por todo lo que tú queráis. Pero hoy en día, El efecto funciona comunicacional, ese punto yo lo creo. Pero tengo otro elemento, otro pero en la sopa. Ser presidente del directorio de TVN, tenéis menos poder de lo que parece. no, sí. Porque es un directorio cueteado, Sí, está no, Cordero ahí, el sí, señor sí. Gonzalo Cordero, está la señora del Piano, que es una PPD, hay un PPD, un UDI, un RN, un socialista. Volví a mirar la página web de qué es el directorio, y claro, para la gente es TVN, pero el que toma decisiones es el director o directora ejecutiva. ¿Y qué va a pasar en la toma de decisiones? Muy pocas personas distinguen, o muchos dijeron, sí, llega Pancho Vial, qué bueno, pero mucha gente cree que llega un cargo ejecutivo, Sí, es un no. cargo de directorio. Mm. Entonces creo que también la expectativa que se va a generar, si se trabaja comunicacionalmente y él se mantiene como un actor interesante y sabe lidiar con el escenario, que instale temas. Probablemente, sí. Me parece interesante, pero en la práctica este gobierno no tiene ninguna política y Camila Vallejo y este gobierno de Gabriel Boric no le interesa Bueno, aprovechando, el tema de los Francisca, medios de comunicación Francisca, en su agenda. aprovechando que ya instalaste de alguna manera algo que quería preguntarle, porque estamos prontos ya a cumplir estamos en la mitad ya del partido de este gobierno. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes del gobierno a poco cumplir los 3 años, los 2 años en la moneda? ¿Y cuál es la perspectiva? Porque de alguna manera lo dejaron entrever ustedes en sus intervenciones. Tiene muy poco espacio. La propuesta de reforma previsional ya le cerraron la puerta inmediatamente. O sea, el gobierno cada vez se acerca más a la derecha y la derecha cada vez le niega absolutamente todo. Entonces, no hay posibilidades, pero esto va a tener contradicciones porque el triunfo de la a favor de alguna forma generó cierto aliciente. Yo lo planteo al revés. ¿Qué hubiese ocurrido si ganaba el a favor? Estaríamos mucho más en el suelo, mucha gente más deprimida, mucha gente yéndose para la casa, etc. Entonces, hay siempre la posibilidad de pensar que la ciudadanía se puede nuevamente poner de pie, porque no olvidemos que han pasado 4 años y estamos peor en términos concretos respecto a las demandas que se levantaron, las demandas sociales fundamentalmente. Estamos peor en ese caso, en ese sentido. ¿Cuáles deberían ser, según ustedes, los temas a los que debiera abocarse el gobierno luego de este, comillas, respiro constitucional? Tú algo dijiste, te escuché, Darío. ¿Qué te parece? ¿Qué crees que es lo que se viene ahora? Súper difícil decirlo, porque el criterio de realidad indica que hay un gobierno, insisto, que tiene muy poco poder, que por eso insisto que tiene, incluso se ha ido acomodando. Pero el poco poder, ¿tú crees que es solamente porque no tiene mayoría en el Congreso, o el poco poder también se explica? Mira, yo lo decía en un comentario anterior, Allende tenía menos presencia en el Congreso cuando llegó al poder y sin embargo nacionalizó el cobre, controló la banca. O sea, tiene que ver con un tema de convicciones también, ¿no? Sí, por supuesto. No, bueno, claro, pero pero es que esa ausencia de poder es también por temas internos. O sea, es decir, ¿cómo uno califica? ¿Cómo le ponemos? ¿Qué importancia tiene el cagazo de Democracia Viva para decir el caso Fundaciones, para decir te pegaron la línea de flotación, Claro. ya eres un zombie en política? Es heavy.
O sea, ya fue muy complejo rearticularse a partir de las propias cosas que se habían dicho después de la derrota del 4 de septiembre, y si faltaba algo, te liquidaron en lo único que más o menos te mantenía a salvo, que era una cierta mirada de la política más ética. Todo. Listo, quedaste embarrado. Insisto, el hecho concreto particular de la corrupción que hay en ese caso se multiplica por 2, por 5, por 10, por 100, según lo determine la agenda y la pauta de la derecha, tanto los medios tradicionales como su infinita capacidad para además tomarse los medios, las redes sociales, e ir construyendo a la señora Juanita una percepción completa de cómo viene la mano. Entonces, claro, eso está ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo la sensación? Que, o sea, primero, que la derecha se va a sacudir de su... y va a llegar a marzo, por decirlo así, después del verano, con la claridad de que vamos por todo, y por lo tanto veremos ahí cuál es la capacidad de la derecha de articularse pensando en la municipal. Vamos a ver cuál es la capacidad de un amplio mundo de generar ciertas unidades para no ser arrasados las izquierdas, la centro izquierda en la municipal, porque eso creo que va a dejar plantado el tema para la presidencial, pero es un contrafáctico, no lo sabemos. Yo estoy seguro que si el próximo domingo hubiera elecciones presidenciales, pasan la segunda vuelta Kast y Matei. Yo miro la realidad desde ese lugar en este minuto, y por lo tanto me parece que desde ese lugar tendrá que ver el gobierno cómo logra construir una agenda probablemente mucho más delgada, pero lo que sí, y en eso yo creo que estoy de acuerdo, lo que implícitamente lleva a tu pregunta, Lucho, es que a mí me parece que en el fondo tendrá que acortar, ¿de acuerdo? Pero lo que tiene que hacer es volver a levantar ciertas banderas para que en algún sentido después de 4 años uno diga, bueno, vale la pena que de Claro. vez en cuando gobierne la izquierda o alguna de la izquierda, no Sí, quiero... sí, sí. O sea, yo creo que eso es Se fundamental. entiende. O sea, mira, lo estoy pensando, termino con esto, con el tema, por ejemplo, de la reforma de pensiones que se está tramitando. Yo creo que el gobierno es indispensable que tenga de verdad líneas rojas. O sea, si van a, por el ejercicio, por la necesidad, por su propia angustia de lograr algo, van a terminar generando una reformita de pensiones que valga nada, más vale comerse una buena derrota, pero una Totalmente. derrota que tiene Claro, elementos, claro. convicción ética y que apunta a luchas de futuro. Y Exacto. eso, fíjate, yo creo que eso está bastante extraviado. Así es. Bueno, ¿qué te Sí, parece, yo en el Marcelo? tema de las pensiones creo exactamente lo mismo. Sería brutal, ¿no? De que sacaran una reforma peor que lo que plantea Piñera en su minuto, No, o dicho de otra o dicho de manera, otra manera, Francisca, que sacaran una reforma que cuya fortalezca, transferencia justamente sí, de los salarios al nuevo sistema del mercado de capitales sea más grande de lo fortalezca más que a era ese con Piñera. mercado. Claro. Entonces creo que eso es indudable, pero no veo esa convicción, esa claridad, ¿no? Veo que se mueven en base a presiones. Mira, en negociación política sabemos que la política es de acuerdos, de debate, pero tú no puedes ceder en base a amenazas y presiones, sino en base a criterios y principios. Entonces, hay un momento en que hay que sentarse a plantear cuáles son los criterios y principios que orientan tu toma de decisiones. Y quiero poner otro elemento. Me parece que los 2 primeros años, esta lógica que sigue Marcel, porque yo entiendo la lógica es, vamos a hacer estas 3 reformas, y si no hacemos estas 3 reformas, no podemos avanzar en esto otro. Me parece que hay que pensar la política desde otra caja, otra forma de pensar. Hay que pensar el ejercicio del poder del Ejecutivo. Las políticas públicas, los programas sociales, hay que ponerse a trabajar desde ahí. Y yo veo que ahí hay falta de lineamiento político y de claridad qué quiero lograr en salud con la administración, no solo administrando, se puede ir un poquito más allá. Están los instructivos presidenciales. Chile tenemos la constitución donde hay un presidencialismo. Pasa que en la práctica no hemos comprado esta lógica de la importancia de todas las leyes. Sí, hay leyes que tienen que salir, pero hay leyes que no sirven para nada. Leyes que no sirven para nada, que son nombres propios, que no hay efectividad de cómo hay institucionalidad. Hay una cuestión que se llama aparato del Estado. Y hay una administración pública, gente ya 20 años, fantástica, que es experta. Hay que potenciar políticas públicas y calidad en esa implementación con un sello propio. Un sello con las mujeres, un sello con la igualdad. Entonces creo que esa mirada no la están teniendo. Llegaron desde la mirada de la matriz de la relación ejecutivo-legislativo, de las relaciones de las élites, la cabeza de élite. Hay que volver a pensar en cómo solucionar problemas y eso pasa por implementación, diseño e implementación de políticas públicas en programa. Hay tantas formas de movilizar esa estructura. Yo los veo hoy día paralizados. Sí. Y ahí hay que poner el foco. Me parece muy bien. Me parece interesante también lo que planteaba Darío en orden a esta línea roja, establecer una línea roja. O sea, el gobierno tiene que tener un límite, pero parece ser que el gobierno no tiene límite. Entonces está dispuesto a hacer cualquier tipo de concesión con el objetivo de mostrar que lograron algo, pero ese lograr algo puede ser peor
peor que lo que la Peor ciudadanía que el demanda. acuerdo mismo Claro, puede ser peor. exactamente. Entonces, mira, bueno, es importante recordarle a nuestros auditores que estamos con Darío Quiroga, que es de 32 minutos, y Francisca Quiroga, que es de La Voz de los que Sobran. ¿Por qué quiero nombrar particularmente estos dos programas? Porque invitar a la ciudadanía, invitar a los auditores de nuestro programa a que visiten también estos programas que son muy importantísimos. En la medida que le vamos dando apoyo a los medios alternativos, creo que estamos también haciendo una contribución importante a la restitución, a la recuperación de la democracia, a la verdadera democracia. Sin medios alternativos de comunicación no hay democracia. La democracia funciona solo sobre la base de que la información sea un derecho al cual pueden acceder todos. Así que agradecidos que hayan estado presentes, Darío, Francisca, una real alegría haberlos podido tener aquí en el programa. Así que nos vemos la próxima semana, como todos los días, viernes a las 4 de la tarde con nuestros auditores de Debate Social. Muchas gracias, Darío. Chao. Muchas gracias. Gracias por la Francisca. invitación y hay que seguir pensando Así es. y aplicando, haciéndose cargo.